En una época en la que el ruido ahoga lo sagrado y las pantallas difuminan lo eterno, estás aquí, ahora, no por casualidad, sino por un designio más antiguo que el tiempo mismo. Lo que estás a punto de escuchar no es historia, es un eco vivo, una voz que surge del polvo, un fuego que aún arde. Este mensaje estuvo oculto durante miles de años, y hoy te encuentra. Estabas destinado a escuchar. Antes de volver a respirar, toma una decisión. Suscríbete. Activa las notificaciones. Porque cada vez que este mensaje se silencia, otra alma se adentra en la noche. Que tu clic sea una declaración. Quiero la verdad. Quiero luz. Ahora, escucha. Los cielos sobre Jerusalén estaban densos el año en que murió el rey. El humo se elevaba no solo por el incienso, sino también por el miedo. La nación tembló, y en ese temblor, un joven vio lo que otros no pudieron ver. Se quedó en el templo, sin saber que en cuestión de segundos, el velo entre el cielo y la tierra se rompería como tela vieja. El aire se agitó, el silencio gritó, y entonces, fuego. No estaba preparado. ¿Quién lo estaría? Cuando lo divino irrumpe como una tormenta de luz, cuando los serafines de 6 alas exclaman, «Santo, santo, santo», cuando los umbrales tiemblan y el santuario se llena de humo, lo único que queda es el colapso del alma. «¡Ay de mí!», gritó, «estoy perdido». No era una metáfora, era la muerte del yo, el fin de fingir. Pero Dios no llama a los puros, Él purifica a los llamados. Desde el altar celestial, trajeron un carbón, no para consumir, sino para purificar. Tocó sus labios, esos labios humanos y temblorosos, y en lugar de dolor, sintió un propósito. En lugar de muerte, una comisión. ¿A quién enviaré? Llegó la voz como un trueno envuelto en paz. Aquí estoy, susurró entre lágrimas. Envíame a mí. Ese fue el comienzo. Isaías no solo vio el trono, sino que oyó sus latidos. No recibió visiones, se le mostró la eternidad. No recibió fragmentos como los demás, recibió el panorama completo. Reinos que caían, imperios que surgían, un Salvador sangrando, un mundo redimido. No era profecía, era el tiempo que se desplegaba ante sus ojos. Isaías entró en el fuego de la intención de Dios y salió con palabras que resonarían a través de los siglos. Palabras que un día formarían una cuna en Belén. Palabras que se aferrarían a una cruz a las afueras de Jerusalén. Palabras que saldrían de una tumba 3 días después del silencio. Y ahora, esas mismas palabras llegan a ti, ardientes, respirando, vivas. No solo estás escuchando una historia, te estás adentrando en ella. Porque cuando Isaías vio el futuro, vio tus días, vio los titulares, la confusión, la rebelión, el anhelo de algo real, y dejó tras de sí un pergamino impregnado de claridad divina, una antorcha en la tormenta. ¿Ya la sostienes? Lo llaman coincidencia, pero la coincidencia no crea libros con 66 capítulos que reflejen los 66 libros de la Biblia. La coincidencia no los divide en 39 capítulos de juicio y 27 de salvación, como el Antiguo y el Nuevo Testamento. No, esto no es coincidencia. Esto es diseño. Esto es arquitectura de lo eterno. En Isaías 40, una voz clama, «Consolad, consolad a mi pueblo». La misma voz con la que comienza el Evangelio de Mateo, el libro número 40 de la Biblia. No es casual. Es un patrón, una huella, un código divino grabado en la estructura de las Escrituras. E Isaías no solo lo siguió, sino que lo encarnó. Incluso los números obedecen al aliento de Dios. Isaías 53, citado 85 veces en el Nuevo Testamento. Divide 85 entre 27 libros. Obtienes 3,14. Pi. El círculo eterno. La verdad eterna. ¿Ya la ves? ¿Sientes cómo el patrón te atrae? La Biblia no solo cuenta historias, canta en números, late en patrones. Vive en códigos que solo el Espíritu puede revelar. Cuando Isaías escribió, no garabateaba en pergaminos, resonaba con el ritmo del cielo. Cada verso, cada línea, formaba parte de una sinfonía que aún se escucha. Y hoy la escuchas, no con los oídos, sino con el Espíritu. Esto no es académico, es sagrado. Isaías no es solo un profeta, es un espejo, un foco.
un mapa hacia el Mesías. Y este mapa es perfecto. Conduce a través del sufrimiento, del sacrificio, del silencio, a la gloria. Pero solo los valientes lo siguen, solo los hambrientos lo ven. ¿Lo estás viendo ahora? No se trata de pruebas, se trata de presencia. La presencia de un Dios que no solo habla con truenos, sino con patrones tan perfectos que hasta las matemáticas se inclinan. Esto es lo sagrado entretejido en lo cotidiano, lo divino revestido en páginas. Las palabras de Isaías son una puerta, y esta noche se abre para ti. Lo vio, no en un sueño, no en símbolos, sino como si el tiempo hubiera transcurrido y hubiera puesto al Mesías de pie. Isaías 53 no es una profecía, sino un retrato, despreciado y desechado entre los hombres, herido por nuestras transgresiones, masado por nuestras iniquidades. No eran suposiciones, eran visiones, eran momentos robados al pie de la cruz. 7 siglos antes del Gólgota, Isaías ya estaba allí. Vio los clavos, la sangre, el silencio del cielo mientras el Hijo de Dios soportaba la ira del hombre. Vio el rechazo, el sufrimiento, el peso de cada pecado vertido sobre los hombros divinos, y lo escribió, para que lo supieras, para que nunca pudieras decir, no lo vi venir, pero no se detuvo allí. Vio la luz después de la muerte, verá la luz de la vida y quedará satisfecho. Una resurrección anunciada incluso antes de que se inventara la crucifixión. ¿Cómo iba a saberlo? Porque no lo adivinó, sino que se le mostró. Isaías residió en la eternidad y escribió para el tiempo. Él estuvo allí, antes de que sucediera, y ahora sus palabras son un testimonio. Esto no es poesía, es ciencia forense. Es una claridad divina que no deja lugar a dudas. Y si Isaías acertó, el dolor, la muerte, la resurrección, ¿qué hay del resto? ¿Y la gloria? ¿El regreso? ¿El trono? El mismo hombre que vio al Cordero ahora ve al león. Ya no sufre, sino que conquista. Ya no sangra, sino que reina. El Mesías no se queda en Isaías 53. Asciende a Isaías 9, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No estás leyendo una historia, estás leyendo una coronación. Si esto te conmueve, debería ser así, porque las siguientes palabras que escribió Isaías no fueron solo para el antiguo Israel, son para nosotros, para ahora. En los últimos días, comienza, y las imágenes que siguen parecen noticias de última hora. Guerra, rebelión, inversión moral, naciones temblando, gente escondida bajo tierra. Lo vio todo. Un mundo que llama al mal bien y al bien mal. Una sociedad obsesionada con el yo, que desprecia la verdad. Iglesias abarrotadas con corazones vacíos. Religión sin arrepentimiento. Fe sin fuego. Isaías vio nuestra generación, no vagamente, sino vívidamente. Vio florecer el desierto. Y ahora Israel exporta flores de tierras antaño estériles. Vio renacer una nación en un día, y en 1948 sucedió lo imposible. Vio búnkeres, miedo, escondite, y ahora la élite se prepara para la catástrofe mientras ignora el llamado al arrepentimiento. ¿Crees que los profetas eran solo para entonces? No, están gritando ahora. Pero Isaías no solo vio la oscuridad, vio la luz irrumpir, vio la gloria de Dios revelada, vio rodillas doblarse, lenguas confesando. Vio un día en que el cielo se partiría y el rey regresaría, no como el cordero herido, sino como el león rugiente. Y aquí está la pregunta que ya no puedes evitar. Si Isaías acertó con el pasado con precisión quirúrgica, ¿por qué dudaríamos de su visión del futuro? Él lo vio. Y ahora, tú también. Escribió sobre naciones antes de nacer, sobre reyes que aún no habían nacido, sobre imperios que surgieron y se derrumbaron tal como él predijo. Cuando Isaías nombró a Ciro, un rey persa, 150 años antes de su nacimiento, no solo profetizó, marcó la historia con la huella de Dios. Y cuando Ciro leyó la profecía con su nombre, el rey se inclinó ante la palabra ya escrita. Sucedió. Cada línea, cada hecho, como si Isaías hubiera recorrido el tiempo con Dios a su lado. Pero hay más.
Isaías estuvo a la sombra de Babilonia cuando apenas era una ciudad, y la vio desmoronarse. Contempló Egipto, majestuoso e inquebrantable, y vio su sabiduría decaer y a sus reyes silenciados. Nombró a Tiro, una fortaleza que ningún ejército podía tocar, y vio sus piedras arrojadas al mar. Estas no eran predicciones, eran revelaciones, vigilancia divina, el ojo de Dios previendo el fin desde el principio, y dándole a Isaías una pluma para registrarlo todo. ¿Y ahora qué? Si cada profecía antigua se cumpliera, ¿qué pasaría con las que aún flotan en el aire? ¿Qué pasaría con Damasco, aún en pie, pero sacudida por la guerra y los escombros, tal como vio Isaías? ¿Qué pasaría con la alineación de las naciones, la inquietud de la gente, el clamor por la paz cuando no la hay? El mapa se mueve, las palabras se conmueven, el pergamino sigue abriéndose. Esto no es coincidencia, no es el destino, es el autor recordándote. Yo escribí esto, te lo dije, y si te niegas a verlo, no eres inocente. Estás ignorando una voz que ha resonado a través del fuego, a través del pergamino, a través del espíritu, hasta llegar a tus pies. La carga de la verdad ahora es tuya. Isaías no nos llama a la curiosidad, clama por el arrepentimiento, no por la fascinación, sino por la transformación, porque estas profecías no solo buscan asombrarnos, sino despertarnos, para descorrer el velo de nuestros ojos y recordarnos que cada tic-tac del reloj es un paso más hacia su cumplimiento. ¿Ya sientes la urgencia? ¿Puedes percibir el pulso celestial tras la página? Esto no es un documental, es una confrontación divina. El mismo Dios que juzgó a los imperios observa el nuestro, y el mismo espíritu que le susurró a Isaías ahora te susurra a ti. Prepárate. El rollo era antiguo, pero el fuego que contenía era fresco. Cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto en 1947, enterrados en silencio durante 2 milenios, los escépticos entraron en pánico. Porque dentro de esa cueva, envuelta en polvo y tiempo, se encontraba una copia completa de Isaías, intacta, inalterada, sin cambios. Cada profecía intacta, cada palabra intacta, la voz de Dios preservada por manos muertas hace mucho tiempo. La tinta no se había desvanecido, el mensaje no se había debilitado, rugía desde el pergamino como recién escrito. Isaías 53, el siervo sufriente. Isaías 7, el nacimiento virginal. Isaías 9, el niño divino. Todo ello, anterior al nacimiento de Cristo, y aún así describiendo a la perfección su vida, muerte y resurrección. ¿Coincidencia? No. Era una defensa divina contra la duda. Durante siglos, los críticos dijeron, estas profecías se escribieron después de los acontecimientos. Pero el rollo enterrado antes de que Jesús llorara o sangrara, silenció toda mentira. La evidencia era demasiado contundente. Incluso los errores eran perfectos, meras variantes ortográficas, nada perdido. Sin manipulación, sin fraude, solo profecía en pie de guerra. Pero lo que conmocionó a los eruditos no fue solo el texto, sino la reverencia. La forma en que los esenios copiaban el pergamino, contando cada letra, cada línea. Si aparecía un error, lo destruían todo. Comenzaban de nuevo, no por miedo al error, sino porque sabían lo que tenían en sus manos. Algo sagrado, algo vivo. 21 ejemplares de Isaías, más que cualquier otro libro encontrado. ¿Por qué? Porque incluso los antiguos lo sabían. Isaías tenía el código, el mapa, el Mesías. Este no era un profeta cualquiera. Este era el guardián del secreto divino, aquel que vio demasiado y vivió para escribirlo. Y ahora, ese pergamino no está en una cueva, está en la luz, en museos, en vídeos, en tus manos. Ya no está oculto, pero estás escuchando, porque la evidencia no te salva, pero la verdad recibida puede liberarte. Esta es la parte donde Dios elimina toda excusa, donde la duda ya no tiene dónde esconderse. Porque si Isaías habló con tanta claridad antes de la venida de Cristo, ¿quién eres tú para ignorarlo ahora? Vio a un rey, sí, pero primero, un cordero. Vio un trono, pero primero, una cruz. Isaías no los confundió, los entendió a ambos.
Por eso temblaron los rabinos, porque el pergamino pintaba a dos Mesías, uno herido y sangrante, otro conquistador y eterno. ¿Cómo era posible? ¿Dos hombres? ¿Dos mitos? No, un Salvador, dos llegadas. Los llamaron Mesías ben Yosef y Mesías ben David, el hijo sufriente y el rey reinante. Pero Isaías nunca se confundió. Vio el mismo rostro en ambos retratos. Primero, desgarrado por los clavos. Luego, coronado de fuego. Primero, traspasado. Luego, alabado. Primero, silencio ante los acusadores. Luego, el rugido de un león que juzga a las naciones. En Isaías 52:13, comienza el cambio. He aquí que mi siervo prosperará, será enaltecido. Espera, ¿enaltecido antes del sufrimiento? ¿Por qué? Porque Dios quería que lo supieras. El dolor tenía un propósito. La cruz no fue una derrota, sino una coronación disfrazada. Gloria oculta en las heridas, majestad ensangrentada. Y en Isaías 53 comienza el descenso. Despreciado, rechazado, silencioso, sacrificado, como un cordero al matadero, no por sí mismo, sino por nosotros. Cada herida intencional, cada moretón profético, cada momento escrito antes del inicio del tiempo. Y sin embargo, nada terminó allí. Isaías no se detiene en la tumba, escribe sobre la resurrección, verá descendencia, prolongará sus días, vida después de la muerte, luz después de la agonía, la eternidad irrumpiendo en la tumba. ¿Quién sino Dios pudo hablar con tanta claridad a través de un hombre, 7 siglos antes de que ocurriera? Y aquí está el misterio. Isaías incluso vio el intervalo entre las dos venidas. En Isaías 61, Jesús lee el rollo y se detiene a media frase, porque el resto es para después, para ahora, para nosotros. Vivimos en la pausa, el tiempo entre el cordero magullado y el rey coronado. La profecía no terminó, sigue vigente, y tú vives en su desarrollo. Cuando Jesús abrió la boca, el mundo escuchó a Isaías. En la sinagoga de Nazaret, desenrolló el antiguo rollo y leyó: El Espíritu del Señor está sobre mí. Y entonces se detuvo, se sentó, y dijo lo impensable: Hoy se cumple esta escritura que oís. Siglos se derrumbaron en un instante. La profecía tenía rostro. No citaba la historia, declaraba la identidad. Jesús no solo cumplió lo que Isaías había dicho, era el eco que Isaías había escuchado. Cada milagro, cada parábola, cada sermón tenía sus raíces en ese rollo. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan. Isaías lo dijo primero. Jesús lo hizo carne. Los fariseos estaban indignados, no solo por sus afirmaciones, sino por cómo las demostraba. Al señalar al profeta que decían honrar, Isaías se había convertido en una espada en manos del Mesías, y él la usó, una y otra vez, no para destruir, sino para romper el velo de la incredulidad. Incluso en la cruz, la voz de Isaías habló a través de su dolor. Fue contado con los transgresores, mientras los soldados echaban suertes sobre su manto. Él llevó nuestras enfermedades, mientras susurraba: ¿Por qué me has abandonado? El rollo no fue olvidado. Se cumplió, con sudor, con sangre, con lágrimas. ¿Y después de la tumba? La voz de Isaías no se apagó. Pablo basó su evangelio en Isaías 53. Pedro escribió sobre el siervo sufriente. Juan pintó el Apocalipsis con el pincel de Isaías: cielos nuevos, tierra nueva, gloria eterna. El profeta no solo señaló el principio, vio el final. Entonces, si Jesús se apoyó en Isaías para revelar su misión, ¿no deberíamos hacer lo mismo? Si el Hijo de Dios se encontró en ese rollo, quizás también allí encontremos nuestro llamado, nuestra advertencia, nuestro propósito, nuestro despertar. Ábrelo de nuevo. Esta vez, no solo leas. Mira, Isaías no resonaba en sueños. Respiraba el aliento de Dios. No hablaba a las mentes, sino a los corazones. Y su voz aún resuena con más fuerza ahora en pantallas y líneas de tiempo, a través de dudas y doctrinas. Lo sientes, ¿verdad? Esa fuerza, ese peso, esa urgencia. Porque esto no se trata solo de profecía, se trata de ti. Habló de la salvación, no como una vaga esperanza, sino como una vívida invitación. Vengan todos los sedientos,
«Vengan a las aguas», exclamó. «No a los justos, ni a los dignos, sino a los sedientos, a los de alma seca, de espíritu cansado, perdidos en el ruido». Isaías ofreció gracia antes de que nadie se atreviera a nombrarla. «Comprad sin dinero». ¿Qué reino dice esto? ¿Qué Dios da así? Él vio al Mesías como algo más que un sacrificio. Lo vio como un sustituto. El Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros. ¿Lo oyes? El sonido de la transferencia. Tu culpa, tu vergüenza, tu oscuridad oculta, puesta sobre él. 7 siglos antes del Calvario, Isaías vio el intercambio. Vio al inocente maldecido por el culpable. Y lo escribió con manos temblorosas. Pero no se detuvo en la cruz. Isaías miró más allá, a un torrente mundial de misericordia. Miren a mí y sean salvos todos los confines de la tierra. El mensaje nunca fue para una sola tribu. Siempre fue para cada lengua, cada color, cada alma. La gran comisión no comenzó en Mateo. Fue susurrada por la pluma de Isaías. El Evangelio, global desde el principio. Aún más asombroso, vio cómo la salvación vendría por la fe. Los que no tienen dinero, vengan, coman. La gracia era gratuita. El llamado era fuerte. La puerta, abierta de par en par. Isaías vio aquello con lo que los teólogos aún tropiezan. Que no somos salvos por obras, sino por asombro, por creer, por entrega. Y si esto te conmueve, debería. Porque Isaías no solo explicó la salvación, encarnó su urgencia. Su voz no es solo escritura, es un llamado. No solo lees a Isaías, le respondes, o te endureces. Esta es tu invitación, no de un predicador, sino de un pergamino impregnado de eternidad, de un profeta que vio tu día y le escribió a tu alma. ¿Responderás? Cuando aparecieron los rollos del mar muerto, se rompió el silencio de siglos. Dentro de la cueva, entre fragmentos y polvo, se oía una voz. El rollo completo de Isaías, perfectamente conservado, innegablemente antiguo, y en él, cada línea que ahora leemos en nuestras Biblias modernas. El nacimiento virginal, el siervo sufriente, el niño divino, todo allí, mucho antes del nacimiento de Jesús. Esto no fue solo un descubrimiento, fue una confirmación. Para quienes dudaban, el pergamino susurraba, «Yo llegué primero». Para quienes creían gritaba, «Todo es verdad». Cada afirmación, cada profecía, cada susurro divino, más antiguo que la historia, más profundo que la duda. Los esenios que custodiaban ese pergamino no nos conocían, pero conocían su valor. Lo copiaron con manos temblorosas, contaron letras, midieron columnas, destruyeron copias imperfectas, porque no solo preservaban la tinta, protegían la revelación, y de alguna manera, por designio divino, la preservaron para ti. Encontraron 21 copias de Isaías, no por supersticiones, sino porque comprendían. Este no era un profeta cualquiera, era la lente, el que veía más lejos, más claro, más alto, el que dibujó el retrato del Mesías ante un pesebre solitario que brillaba bajo la luz de las estrellas. Y cuando compararon el rollo con el Isaías moderno, la precisión asombró al mundo. Más del 95% de identidad, solo diferencias ortográficas, ningún cambio doctrinal, ningún colapso narrativo, solo una voz del pasado que confirmaba el clamor del presente. Él era, Él es, Él volverá. No tienes un libro en tus manos, tienes evidencia. Evidencia no solo de la autoría divina, sino de la intención divina, que tú, ahora, la verías, la creerías, seguirías a aquel que revela. Isaías no solo predijo al Mesías, vio naciones surgir y caer como olas que se estrellan contra la voluntad de Dios. Babilonia, poderosa y arrogante, fue aplastada. Tiro, rica e invencible, reducida al silencio. Egipto, brillante y orgulloso, humillado para siempre. No por la política, no por el poder, sino por la profecía. Él anunció la ruina de Babilonia cuando aún era joven. Declaró que caería como Sodoma, sin ser habitada jamás. Hoy, sus ruinas yacen silenciosas en Irak, desoladas, tal como él dijo. Él mencionó a Tiro como la joya del comercio,
y ahora los pescadores echan redes sobre sus ruinas. Vio temblar el Nilo. Los faraones se desvanecieron. Las pirámides permanecen, pero el poder ha desaparecido. Incluso previó imperios aún no nacidos. Asiria, feroz e imparable, reducida a humo ante las puertas de Jerusalén. Ciro de Persia, nombrado antes de vivir, cumpliendo el mandato divino como si la historia se inclinara ante la tinta de Isaías. Cada acontecimiento, eco de una línea, una visión, una advertencia. Esto no era retrospectiva, era santa previsión. Y ahora, al analizar los titulares, las guerras, los disturbios, surge el mismo patrón. Jerusalén, una vez pisoteada, ahora es el centro de atención. Israel, disperso durante milenios, renace en un día. Los desiertos florecen, las naciones rugen, las profecías se alinean como estrellas listas para un acto final. Isaías lo vio, y ahora lo estás viviendo. Pero su pregunta persiste. Si Dios juzgó a esas naciones por rebelión, injusticia e idolatría, ¿qué hay de las nuestras? ¿Qué hay de los imperios actuales, construidos sobre el orgullo, sumidos en la negación, ebrios de egoísmo? La advertencia no era solo para ellos, es para nosotros. ¿Crees que Isaías le escribió al pasado? Apuntaba al futuro, al presente, a ti. Ves el mundo arder y te preguntas, ¿dónde está Dios? Isaías responde con fuego en su aliento, no temas, porque yo estoy contigo. En un mundo que se desmorona, Él no ofrece teoría, sino presencia, no teología, sino rescate. No estás abandonado, estás sostenido. Él habla a los exhaustos. Quienes esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. A los quebrantados, Él curará tus heridas. A los olvidados, aunque una madre se olvide, yo no te olvidaré. Estas no son promesas de tranquilidad, sino de resistencia. No son de escape, sino de empoderamiento. Él pinta cuadros no con tinta, sino con gloria. Aguas que no ahogan, fuegos que no consumen, montañas que se derriten ante su voz. Esto no es poesía, es protección. Para ti, para ahora, en tu miedo, en tu valle. Isaías te ofrece una mano, no solo palabras. Cuando la depresión te sofoca, cuando las noticias aplastan la esperanza, cuando tus oraciones parecen ecos, Isaías se levanta del pergamino y dice, caminarás y no te cansarás, correrás y no desmayarás, no por quién eres, sino por quién es Él, y Él no falla. Él llama a esta generación, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Mientras la oscuridad cubre las naciones, estás llamado a brillar, a levantarte, a llevar el fuego de la esperanza. El tiempo del miedo ha terminado. Ha llegado el tiempo del fuego. Porque Dios no se esconde. Él se mueve. Isaías vio ríos en los desiertos. Verás avivamiento en corazones secos. Vio naciones temblar. Verás creyentes de pie. Vio juicio y gloria. Y ambos están cerca. La pregunta ahora es, ¿cuál te encontrará? ¿Has visto el fuego? ¿Has oído la voz? Isaías no solo habló a su tiempo, sino que clamó al nuestro. Ahora el libro está abierto ante ti, y la decisión ya no está lejos. Este es tu momento de creer, de levantarte, de responder. Suscríbete al canal y sigue a Jesús. Comparte este mensaje con alguien que necesite luz en medio de la oscuridad. Soy Oliver, y es un honor recorrer este camino sagrado contigo. Que tu corazón se mantenga tierno, tus ojos abiertos y tu espíritu arda con la verdad que acabas de escuchar. Hasta la próxima. Mantente despierto, prepárate y nunca dejes de buscar la voz que aún habla a través de las páginas.